¿Qué tal? Por acá le saluda Sin Mentiras. China le ha dado un golpe a las empresas petroleras, a las procesadoras que contaminan el ambiente. Ha colocado desde hace algunos meses, pero entró en vigencia en julio, un impuesto a las importaciones de crudo. Y eso tiene que ver muchísimo con Venezuela, porque Venezuela es el primer socio comercial de China que desplazó al país poderoso. El primer socio comercial, digamos, China es el primer socio comercial de Venezuela, no a la inversa. Quiere decir todo esto, que esta información que trae Bloomberg, y que la vamos ahora mismo a detallar, está diciendo que en los puertos asiáticos muy cercanos a China se están acumulando cerca de 62 millones de barriles de petróleo en barcos, lo que supone cerca del 40% de todo el inventario a nivel mundial. Fíjense esta información. ¿Qué sucede? Bueno, que China está demandando gran cantidad, todo el sector asiático demanda mucho crudo y Venezuela lo exporta para ir pagando esa deuda que tiene con China, que durante estos años le han dado crédito a Venezuela. Pero ¿qué es lo que pasa? Que China colocó un impuesto y que ese crudo que viene de Irán, que viene de Brasil, que viene de Venezuela, que viene de otras partes del mundo, está allí acumulándose porque no puede entrar, porque antes lo evadían, porque antes no había impuesto en China. Ahora los brokers o las empresas intermediarias a las cuales Venezuela le vende el crudo para que lo procese o para que lo lleve hasta Asia, para que lo descargue en alta mar, haga transferencia de barco a barco o trasvase de barco a barco para eludir las sanciones impuestas desde el país del norte. Todo esto tiene que ver en que estos impuestos a las exportaciones de China pudieran perjudicar la venta de crudo o pudieran ralentizar la venta de crudo de Venezuela. Y ustedes saben una cosa, nosotros necesitamos bastante plata ahorita mismo acá en Venezuela. Estamos tratando, ya hemos visto cómo podemos evadir, tenemos mecanismos financieros y de otros artilugios para evadir una buena parte de las sanciones, pero ahora necesitamos recursos, ingresos. Y nuestro principal proveedor de ingresos indudablemente es el petróleo, porque todavía la economía venezolana está lejos de restablecerse. Entonces, este impuesto y esta cantidad de crudo que se está acumulando en los alrededores y donde Venezuela tiene una presencia importante, puede efectivamente marcar un hito negativo respecto a nuestras ventas de crudo. Ahorita Venezuela está vendiendo crudo como pan caliente. No se han reactivado al 100% las refinerías, pero se está sacando crudo. Se están procesando, se está mandando a China, están ingresando recursos, no en las cantidades de años anteriores que ingresábamos hasta 100.000 millones de dólares anuales. Nosotros dejamos de ingresar, para que ustedes tengan una idea, el año pasado no ingresaron más de 400 millones de dólares a las arcas del Estado venezolano. Y hubo 14 meses que no ingresó ni un céntimo de dólar a las arcas de Venezuela, producto del ataque de máxima presión dado pues por el país del norte para vencer y para arrodillar al pueblo venezolano. Entonces estamos hablando que este crudo venezolano Merey, que es uno de los mejores, que se vende como pan caliente, ahorita mismo conjuntamente con estos países ya mencionados, están dando allí vueltas y vueltas en muchos lugares de los puertos asiáticos para buscar compradores. Porque acuérdense que también esto es una táctica de acumulación en barcos de crudo para esperar que suban los precios y luego venderlo a más alto precio. Pero ahorita mismo con este impuesto, los brokers, los intermediarios, las empresas procesadoras están viendo de qué manera se puede colocar este crudo en el mercado asiático, porque está bastante complicado. Y esto ha ralentizado los flujos y las ventas, sobre todo de Venezuela, que tanta falta nos hacen.
Yo quiero decirle a todos ustedes, tienen que estar pendientes con este tema. Este tema no es cualquier cosa, este es un tema que está reciente, acaba de salir hace unas 24 horas, apareció en todos los portales de finanzas a nivel mundial, sacó la información Bloomberg, Yahoo Noticias, Yahoo Finanzas, y nosotros la estamos reflejando porque tiene que ver directamente con nuestras finanzas, con nuestras arcas, con nuestra hacienda pública de Venezuela, de donde obtenemos los recursos. Ahora, si en China este impuesto está causando estragos, si los brokers no hayan dónde colocar estos recursos o lo mantienen allí dando vuelta, almacenando, ya va por el 40%, pero si sigue esta situación, ya en 2 meses debemos estar al borde del 60%, 70% del inventario mundial de crudo. Y esto es muy peligroso porque Venezuela necesita vender cantidades de crudo mientras va reactivando poco a poco las refinerías, si es que es posible, y mientras también veremos si puede reactivar la economía del país. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista, orientaciones al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.